Hola, no sé, Hola, hola Liz, se estoy de apagó. vuelta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, estamos de vuelta. No, te decía, no sé hasta qué punto quedó, pero te decía que eh, en esta búsqueda, en este trabajar con otras mujeres y empezar a escuchar el dolor alrededor del cuerpo, alrededor de los estándares, de un montón de cosas que se nos exigen, entendí que el problema no estaba en hacer las cosas bien o hacer las cosas como se deberían, sino en algo mucho más hondo de cómo la relación con nuestro cuerpo y con la comida ha sido mancillada desde que somos muy pequeñitas y que pues ahí hay un tema mucho más grande que trabajar. Entonces, los pasados 2 años sobre todo, y creo que la pandemia también me ayudó mucho en ese sentido, a empezar a explorar más este tema, a empezar a estudiar como seriamente este tema con profesionales maravillosos que han sido como pioneros en estos temas de la denuncia de la cultura gordofóbica, de la cultura de las dietas, de la salud en todas las tallas, la diversidad corporal, como todos estos temas en los que me he estado enfocando los últimos años. Pablo, y en relación a estos temas que hablas, que has profundizado, ¿cómo ha sido tu relación respecto a tu vida personal? ¿Cómo ha sido esa relación que Paloma ha tenido con su cuerpo y cómo ha cambiado a través de los años? Sí, es una bellísima pregunta, porque yo siempre he vivido, Liz, en un cuerpo privilegiado y eso es algo que yo vine a entender hace un par de años o menos. Porque creo que como muchas mujeres, quizá tú también habitas un cuerpo privilegiado. Bueno, ese es como un gran tema. Un cuerpo privilegiado me refiero a un cuerpo que hace parte, como que cabe en el estándar, en un peso normativo, que tiene todas las capacidades, todas las habilidades, ¿cierto? Como un cuerpo que no se está saliendo de ninguna manera de la norma. Yo soy una mujer cis, soy heterosexual, como tengo muchos privilegios a mi alrededor y cuando yo era más pequeña, jamás vi mi cuerpo como un privilegio, porque hacía parte de un círculo en el que mi cuerpo no era de reina de belleza y por lo tanto tenía que ser corregido. Y eso es algo que hace hasta unos años empecé a entender como en su verdadera dimensión, lo que significa habitar un cuerpo que realmente se sale del estándar y que es sujeto como a un montón de violencia, cosa que yo nunca he vivido personalmente. Entonces, si bien como hace unos años la relación con mi cuerpo era mucho más compleja y difícil porque estaba como muchas de las mujeres, como seguro muchas de las que están aquí escuchándonos, peleando con mi cuerpo por alcanzar una manera de verse, por ser deseable a los ojos de los demás, bueno, un montón de cosas que tenemos de ideas de cómo nuestro cuerpo debería verse. Eso ha cambiado, entre otras, porque he aprendido a ver mi cuerpo en su gran privilegio y y a reconocer que mi cuerpo es un vehículo para hacer un montón de cosas en la vida y que ese estándar de perfección que yo creé en mi cabeza, que yo creé y que la sociedad nos ha dado como y nos ha metido a pulso desde que somos chiquiticas, ese estándar nunca lo voy a alcanzar. Porque, ¿sabes? Hay como cientos de factores que influyen en cómo una persona se ve. No solo factores genéticos y biológicos, sino también nuestra clase social, nuestros ingresos económicos, el tiempo que tenemos disponible, el acceso que tenemos a recreación, a alimentación, a educación, ¿no? Hay como un montón de aspectos que influyen en cómo nos vemos y cuando empecé a entender eso, también empecé como a transformar un poquito la relación con mi cuerpo y pasar de este odio y desprecio que creo que muchas mujeres hemos tenido, sino por nuestro cuerpo entero, por alguna parte de nuestro cuerpo, porque también nos hemos vuelto expertas como en diseccionarnos y en saber qué no nos gusta y qué sí, y como
en querer cambiarnos a toda costa. Entonces estuve ahí, por supuesto, como creo que la mayoría, y he hecho un trabajo interno y también gracias como a la comunidad que he construido y a todas las historias de mujeres que he escuchado para entender que mi cuerpo es un cuerpo privilegiado y que mi cuerpo puede hacer muchísimas cosas a pesar de cómo se ve. Exacto, eso es verdad. Y sientes en estos momentos que esa relación con tu cuerpo es mucho más sana o que ya has terminado como de sanarla o sientes que aún estás como en ese proceso. Mm. Sí, yo creo que es importante como tener en cuenta que es un proceso muy personal, que es un proceso que tal vez nunca termina, sobre todo para mujeres que fuimos criadas en cultura de dietas, en cultura de la apariencia es lo más importante, que creo que la mayoría, quizá, por favor, tengamos como, estemos criando niñas que no crezcan con esos paradigmas y que puedan ser mujeres como completamente satisfechas y en paz con sus cuerpos en el futuro. Pero yo creo que para mujeres como nosotras, este será un trabajo de aquí al resto de la vida, porque aunque digamos que yo he hecho un esfuerzo muy importante por cambiar el discurso, por cambiarlo sobre todo conmigo misma y por yo hacer el trabajo de no juzgarme tanto, de darme cuenta en qué momento tengo pensamientos violentos sobre mi cuerpo y cómo detener esos pensamientos, transformarlos, como hacer un trabajo muy minucioso con mi propia mente, que es donde usualmente para personas que tenemos cuerpos privilegiados, es en nuestra cabeza sobre todo donde está el juicio. Para personas que tienen cuerpos más grandes, el juicio está también de manera externa todo el tiempo y por eso es mucho más difícil. Entonces creo que es un proceso que depende depende de cómo te ves, depende de qué tanta aceptación tienes en el mundo externo o no, eso influye, por supuesto. También influye cómo fuiste educada, ¿no? Como qué paradigmas aprendiste, probablemente la relación que tiene, qué sé yo, tu mamá con su cuerpo o tu abuela con su cuerpo va a influir en la relación que tú tienes con tu cuerpo. Y es un proceso que todo el tiempo está siendo como atacado o como saboteado por la cultura externa. Entonces, porque es un proceso en el que vamos un poquito como contracorriente. Entonces, si bien yo estoy haciendo un esfuerzo por sanar la relación con mi cuerpo, por estar tranquila, por estar en paz, pues me voy de paseo con mi familia y no falta la tía que hace un comentario acerca de mi peso o acerca de mi alimentación. Entonces, como que vuelve y se reactivan un montón de emociones, de heridas. Entonces hay todo el tiempo como que estar trabajando con eso y uno se vuelve un poquito como más resiliente y más hábil en darse cuenta en qué momento se tropezó y hacer un cambio, pero sí, es un proceso que es continuo y que por supuesto no tiene como una llegada o un final feliz, es un trabajo constante. Sí, y como tú le dices, ¿no? Es un trabajo personal, pero también es un trabajo que a la final se va volviendo colectivo, pero que es más difícil Sí. en el colectivo porque todavía existe mucho el juzgarnos los unos a los otros a nivel corporal y esos cuerpos ideales que busca la sociedad en vez de normalizar un poco más los cuerpos que ya tenemos, ¿no? Sí, por eso, entre otras, es tan importante y ha sido un poco mi intención, que sé que también es la tuya, como de generar espacios colectivos en donde no sintamos como ese bombardeo del cuerpo, espacios seguros en los que pues podamos hablar de nuestros cuerpos y de nuestras angustias y de como estos procesos internos que estamos viviendo, pero también espacios en los que pues virtuales y también ojalá presenciales, en los que podamos tener una conversación sin estar pensando en que los demás están pensando en cómo me veo, ¿sabes? Que es un poco donde estos procesos se hacen más difíciles. Si yo salgo a la calle y estoy sintiendo como la mirada lasciva de todas las personas a mi alrededor, es mucho más difícil sanar la relación con mi cuerpo. Entonces, de alguna manera, crear espacios seguros, saber que si yo voy a ir a la casa de Liz a tomar onces, ella no va a estar juzgando lo que me como o no me como, ¿sabes? Eso es lo que genera eso es lo que permite que estos procesos de, como de sanación también
avancen un poquito más rápido, el tener una comunidad que entienda también como dónde está uno parado, cuáles son sus límites, qué tipo de comentarios es mejor evitar a mi alrededor, ¿sabes? Entonces, tener una buena comunidad es súper importante. Sí, y en cuanto a eso, y quiero agradecerte igual por este medio también, como ese espacio que estás creando, en el que yo estuve también Mm, en algunas sesiones, que no estás sola, y me parecen espacios en los que son muy sanadores, ¿no? Porque encuentras, te das cuenta de que no estás sola con esos pensamientos o con esas creencias, sino que hay muchas personas que estamos viviendo lo mismo y al solo el hecho de poder expresarlo, como que ya uno empieza a sanar y el hecho de poder escuchar mm, personas que están viviendo de cierta manera o la misma situación o otras situaciones como que te hacen poner luz en ese tipo de temas y en esas cosas como que dice, uy, sí, la estoy embarrando o en ese tema, por ejemplo, de juzgarnos, ¿no? Los unos a los ujú. otros. Sí, y porque en general el cuerpo es un tema que genera mucha vergüenza. A las mujeres nos genera mucha vergüenza hablar del cuerpo, porque fue un tema que desde chiquitas estaba como muy censurado. Y nosotros debemos como pretender que estamos felices y seguras en nuestro cuerpo, así estemos en una sociedad que todo el tiempo está como castigando el cuerpo, y es como una de estas paradojas horribles en las que vivimos. Entonces, hablar, como tener a alguien con quien compartir estos temas, bien sea o con un terapeuta o con un grupo de amigas o con tu hermana, que tú digas como me está dando mucho miedo salir a la calle porque me subí 5 kilos en la pandemia y no quiero que la gente me juzgue. Entonces, tener como la vulnerabilidad de expresar esas cosas ya empieza a sanar, porque como bien lo dices, quizá esa persona que tienes al lado está sintiendo exactamente lo mismo o tuvo una experiencia similar en su vida. La mayoría de las mujeres somos muy empáticas con los temas alrededor del cuerpo porque los hemos padecido. Entonces es bonito encontrar como esa red de apoyo en la que uno puede expresar esa vergüenza o ese temor, esa angustia. Paloma, y cuando nos contabas un poco sobre tu historia, también que has estado como en ese momento de hacer dietas, como del mundo de las dietas. Cuéntanos un poco también en cuanto a la alimentación, cómo ha sido ese proceso y esa búsqueda y en qué específicamente consiste la alimentación intuitiva. Sí, Liz, bueno, te cuento así rápidamente, porque igual esto de la alimentación intuitiva es como un mundo gigante, pero de pronto les puedo dar algunas cositas. Mira, para mí el tema como alrededor de la comida creo que nunca fue un gran problema. Yo nunca viví como mayores restricciones cuando era más pequeña, nunca fui como sometida a dieta de muy chiquita. Desde muy chiquita aquí hay muchas personas y hay muchas mujeres que sí. Y ahí en esas dietas de cuando teníamos 8, 9 años, ahí ya se empiezan como a desajustar muchas cosas a nivel emocional y de autoestima y de como conciencia corporal. Pero bueno, eso no fue mi caso. Por fortuna, como tuve el privilegio de tener una relación relativamente sana con la alimentación, comía de todo y estaba bien con eso. Y cuando entré en el mundo del yoga, pues lamentablemente alrededor del yoga hay como muchas censuras también en la alimentación y en ese momento yo nunca lo vi como algo negativo o que podía como repercutir en mi bienestar, no solo físico, sino también mental y emocional. Eh, y la relación con la comida se empezó a distorsionar bastante porque claramente en este mundo que es del que yo hago parte todavía, quizá otras personas que están aquí se puedan relacionar también con eso, pero en el mundo del yoga se censuran muchos ciertos alimentos, hay claramente como alimentos buenos, alimentos malos, eh, hay como ciertas cosas ciertos comportamientos que están bien y otros que están mal, y además es como que eres una persona mejor por tener ciertos comportamientos alimentarios o incluso se atan a la espiritualidad, entonces eres un ser más espiritual cuando tienes ciertos comportamientos alimentarios. Y como estamos muchos, quizá tú no te relacionas particularmente con el yoga, pero en otros escenarios suele pasar lo mismo, y es que también en nuestro afán
absolutamente natural por encajar, por hacer parte, por ser como recibidos por el grupo, pues empezamos a tomar decisiones que muchas veces van en detrimento de nuestra propia salud sin saberlo. Mm, y con la bandera de la salud encima, siempre, de que esto te hará más saludable y te hará ser mejor. Y entonces yo hice como cosas muy raras de las que no quiero hablar hoy, pero como que pues experimenté mucho con mi cuerpo sí, como cuando tenía unos 25 años. Sometía a mi esposo también a unas cosas muy raras y él ya me perdonó, por favor. Y, y, y luego, cuando empecé a trabajar con mujeres, incluso cuando hice como mi proceso de coaching, de formarme en coaching, me di cuenta como sí, de demasiada información contradictoria a la que estamos sometidos, de que hoy las grasas son lo mejor, mañana son lo peor, hoy el azúcar está bien, mañana está mal. O sea, hay como una sobreinformación alrededor de la comida, muchas veces además dada como, sí, en redes sociales, como a través de influencers, no siempre de personas que están realmente que realmente tienen el conocimiento y que además saben el impacto emocional que puede tener ese conocimiento y que por lo tanto lo manejan con un poquito más de cautela. Entonces, pues total, cuando ya empecé a explorar estos temas, a entender qué era la cultura de dietas, cuáles eran los peligros mental a nivel de salud mental y física de la cultura de dietas, entonces también me di cuenta de un montón de restricciones inconscientes, porque según yo comía de todo y estaba muy tranquila, y pues no tanto, ¿sabes? Cuando tú te sientes mal porque comes después de cierta hora, por ejemplo, o te sientes culpable cuando comes cierto alimento, o tienes antojo de algo, pero lo reemplazas por su versión saludable y nunca quedas como realmente satisfecha, cuando achacas tu hambre a la sed o a la ansiedad o a la emoción o un montón de cosas que, o sea, que nos desconectan de nuestras sensaciones corporales, que nos desconectan de como esas propias como decisiones internas de lo que nosotros y nuestro cuerpo necesita. Entonces uno se va dando cuenta de lo muy distorsionada que está esa relación con la comida. Y precisamente la alimentación intuitiva lo que pretende que la alimentación intuitiva tiene más o menos unos 30 años. El primer libro de alimentación intuitiva, que la alimentación intuitiva está planteada por un par de, creo que son nutricionistas, si no estoy mal, gringas. Ellas escribieron el primer libro en los 90 y digamos que ahora ha tenido como un nuevo renacer y un nuevo boom en esta onda de romper con la cultura de las dietas y encontrar un paradigma alimentario diferente que nos siga como entrando en estos patrones de restricción y luego atracón o como no comer nada y luego comer en exceso. Y es esto en lo que caemos todo el tiempo cuando estamos a dieta o cuando nos estamos restringiendo. Entonces, lo que pretende hacer la alimentación intuitiva, así rápidamente, es como reconectar con la intuición corporal, reconectar con las sensaciones de hambre, de saciedad, de placer alrededor de la comida, de entender qué es lo que tu cuerpo te está pidiendo a nivel de alimentación y tener como la capacidad de dárselo sin, sin angustia, sin culpa, sin temor, que eso pues es un proceso no solo de reaprender a alimentarse, sino también de romper con muchas de estas creencias y esos patrones que tenemos en la cabeza como tan enraizados que ni nos damos cuenta. O sea, si yo te pregunto a ti o le pregunto a las personas que nos están escuchando qué reglas tienen alrededor de la alimentación, tienen un montón, tenemos un montón de reglas porque hemos aprendido un montón de cosas. Entonces, es todo un proceso también de desaprender y de escuchar lo que el cuerpo en su inmensa sabiduría nos comunica. Hay personas que tienen muy distorsionada como esa capacidad de escucha corporal. Entonces, hay personas para las que ese proceso no es fácil, hay de hecho personas para las que no es posible. Hay personas que se han, por ejemplo, mutilado los intestinos y han perdido partes de su cuerpo que comunican las sensaciones de hambre y saciedad. Entonces, pues
esas personas no, la alimentación intuitiva no es para todo el mundo, es lo que quiero decir, como porque implica como una capacidad de conectar con las sensaciones corporales y ese es un proceso que, al menos en mi caso personal, también ha tardado tiempo, ha tardado quizá años como en fortalecerse y que yo sepa qué es lo que quiero y pueda darme eso que yo quiero con libertad y sin temor. Y porque lo que se cree es que entonces si yo como intuitivamente, pues solo voy a querer como Dulce. brownies, chocolates y McDonald's, exacto, todo el día. Y lo cierto es que el cuerpo tiene antojos de un montón de cosas. El cuerpo tiene antojos también de comida fresca, de comida amarga, de comida, no sé, de a veces quiere una ensalada, a veces quiere una sopa, a veces quiere una torta de chocolate y todo, y en el esquema de la alimentación intuitiva no hay alimentos buenos ni hay alimentos malos. Es como entender cuáles son tus necesidades, no solo emocionales también, pero como nutricionales, energéticas y aprender a darte eso que el cuerpo te está pidiendo, más o menos. Creo que para, como tú lo dices, que no es para todo el mundo, porque para llegar ahí se necesita un autoconocimiento y un trabajo Sí. interior para en verdad no caer en eso, porque las personas dirían, no, pues que yo tengo antojos de McDonald's, tengo antojos de dulce todo el tiempo, quiero helado, y pues creo que el cuerpo en realidad no nos pide tanto como esas cosas No. cuando estamos conectadas y también cuando aprendemos a manejar nuestras emociones, ¿no? Porque muchas veces, a veces también comemos impulsivamente por una emoción que está generada y que no es trabajada y bueno. Sí, como digamos que el tema con las emociones es como tener herramientas alternativas, además de la comida, para lidiar y atravesar tus emociones, aunque en ciertos escenarios la comida también es un mecanismo para aliviar la emoción y eso tampoco es algo negativo. Lo que pasa es que eso se ha satanizado mucho alrededor de la cultura de las dietas, pero un bebé busca tomar leche de su mamá cuando está como alterado emocionalmente. O sea, ese es un mecanismo, digamos, completamente intuitivo. Pero cuando hay demasiada emoción, cuando no sabemos trabajar esa emoción, no sabemos nombrar esa emoción y estamos cayendo como en patrones compulsivos alrededor de la alimentación, pues hay como que buscar también caminos alternativos para trabajar las emociones. Por eso no se trata como de un librito fácil de una receta, sino que es una cosa mucho más compleja que ojalá también se haga en compañía como de un profesional que maneje bien el tema, porque tiene un aspecto psicológico muy importante y como es un estilo de alimentación que puede retar mucho estas reglas alimentarias que nos han dado y estas como este tema de no te estás cuidando, eso lo reta mucho la alimentación intuitiva. Entonces, puede haber mucho miedo, puede haber mucho juicio alrededor de las personas que no entienden qué estás haciendo ni para qué lo estás haciendo. Entonces, es importante hacerlo como en compañía de alguien para tener o una comunidad que te pueda sostener en el proceso, porque sí es romper un poco con el patrón normativo. Y un poco volviendo también al tema que decías de como esa experimentación que tuviste contigo misma hace unos, ¿cuáles fueron Irresponsable. cuáles son las reflexiones que sacas de ese momento, como de ese proceso que viviste y sí, cuáles son las reflexiones que pasó contigo en ese instante? Pues Liz, mira, yo recuerdo como tener mucha presión de grupo, así como cuando tenía 15 años, así un poco lo sentí, como de hacer ciertas cosas que hoy lo veo con mucha claridad, pero en ese momento, que aquí es donde se vuelve un poquito problemático, porque cuando hay una figura de autoridad que te está diciendo, y una figura de autoridad, usualmente un hombre blanco con cuerpo privilegiado, porque es como a lo que nos enfrentamos en estos mundos también del bienestar, te está diciendo que tienes que hacer ciertos, qué sé yo, ayunos, como restricciones intensas, purgas, etcétera, detox, como todo este tipo de cosas,
para sanar cuando estás en un lugar donde tú te sientes bien, ¿sabes? No estás como en auxilio porque estás trabajando con una enfermedad o porque tienes una condición de salud particular, que puede que eso sea un caso diferente, pero cuando tú estás bien, tranquilo y empiezas a sentir como que necesitas hacer ciertas cosas para ser parte del grupo, eh, eso me parece como hoy en día muy problemático. Eh, lo que yo veo hoy, como con todo el conocimiento que tengo ahorita y que me ha permitido como desaprender y cuestionar muchas cosas, es que no porque hubiera como una mala intención de las personas que dirigen este tipo de prácticas, probablemente no, ojalá que no, pero es más como un tema de ignorancia, siento yo, alrededor del daño que se puede hacer a nivel psicológico y mental, sobre todo, físico también, pero el cuerpo es muy resiliente, el cuerpo se recupera, siento yo, rápidamente, pero sobre todo el daño mental que se puede generar cuando uno está imponiendo conductas alimentarias sobre personas o estándares también de apariencia sobre otras personas sin tener quizá como el verdadero conocimiento y las verdaderas como credenciales para, como asumiendo que todo el mundo puede encajar en los mismos patrones, que todo el mundo puede hacer las mismas cosas y, y pues no necesariamente, ¿sabes? Pues yo recuerdo, o sea, pues te cuento aquí un poquito, pero no sé, ¿sabes? Ayunos, sí, ayunos prolongados, por ejemplo, y a mí nunca se me preguntó si yo había tenido un trastorno de la conducta alimentaria. Y donde lo hubiera tenido, Sí, gracias a Dios, no sé, ¿sabes? Y yo estaba haciendo esto con muchas mujeres, entonces probablemente alguna eh, Lore. habría tenido algún trastorno, ¿sí? Y este tipo de cosas puede exacerbar facilito uno de estos temas. Entonces, hoy me parece así como una irresponsabilidad escalofriante. Entiendo cómo que se hace desde un lugar también de querer compartir una información, de querer que las personas experimenten como con su cuerpo y sientan cosas diferentes, pero yo creo que tenemos que ser también un poco más responsables con eh, a qué público nos estamos dirigiendo, qué tipo de cosas estamos invitando a hacer, si estamos o no teniendo en cuenta el contexto de las otras personas, si estamos partiendo de nuestro propio privilegio para recomendar ciertas cosas, ¿sabes? Entonces, como que hoy en día lo veo con más pinzas. No está Sí. mal, no está mal como en sí mismo, pero creo que hay que manejarlo con más cuidado. Y hoy en día sientes que lo has logrado seguir un poco más esa alimentación instintiva. Ahorita decías que sigues, pues que sigues como un poco en el proceso, pero que a nivel personal eres más consciente y llevas una alimentación más intuitiva respecto a lo que tu cuerpo pide y a las necesidades, en verdad, no más no a seguir como un reglamento, una guía que está fuera. Sí, total. Y yo siento que la alimentación también es una cosa que está en constante cambio, porque nuestro cuerpo está en constante cambio. Entonces, no sé, pues solo con la pandemia, creo que para la mayoría la alimentación cambió y luego volvió a cambiar y luego cambió otra vez. O sea, como que es una cosa que se va transformando también según lo que a nosotros nos vaya sucediendo. Yo he logrado, y estoy muy feliz como por ese logro personal, como de, o sea, para mí el año de pandemia ya fue como, el 2020 fue como ya, o sea, yo tengo que hacer esto en serio por mí y por como la comunidad que estoy sosteniendo y por las mujeres con las que estoy trabajando y porque realmente como que mi bienestar emocional no lo puedo poner en un segundo plano, que creo que es lo que hacemos muchas veces, muchas de nosotras todo el tiempo, como que sacrificamos el bienestar emocional o la salud mental por bajar tantos kilos o tener cierta, sí, o vernos de cierta manera o cumplir con ciertos requerimientos como de salud, bueno, un montón de cosas. Entonces, quise como también priorizar mi salud mental y en ese sentido como ser mucho más libre con
con la variedad de alimentos que yo consumo, con reintroducir muchos alimentos que yo tenía absolutamente prohibidos, ¿sabes? Yo no me comía un pedazo de mantequilla ni por error, o no me comía no sé, un chocorramo, tenía un montón de como alimentos procesados que estaban prohibidos en mi casa, y esta no es una invitación a comer alimentos procesados, obvio que no, pero como que me di cuenta que la flexibilidad y permitirme también comer ciertos alimentos cuando se me diera la gana, como cuando, pues sí, o sea, a veces está bien. No hacían de mí como ni un ser incoherente, ni un ser inferior, ni como una mala persona. Por supuesto, yo me subí de peso en cuarentena, que creo que fue algo que nos pasó a muchas mujeres, personas en general, porque pues cambiamos radicalmente nuestros hábitos. Y, y también le di la bienvenida a ese nuevo peso y trabajé mucho como en no juzgarlo, en reconocer todo el esfuerzo que estaba haciendo mi cuerpo y mi mente por sostenerme cuerda y sana y viva en una situación como la que estábamos viviendo, y en ese sentido como no caer en estos ciclos de culpa y castigo que a largo plazo son mucho más perjudiciales. Que siento también que ese es uno de los problemas que también existen, ¿no? Como el que nos enfatizamos tanto en algo que prohibimos todo y es como si fuera en verdad un Sí. pecado, ¿no? Y yo siento que en mi proceso también ha sido un poco así. Yo siento que soy más consciente de las cosas que como, ¿sabes? Ujú. Pero entonces a decir, exacto, no me como un chocarramo, no, tampoco. O sea, el día Y que la, sí, y la verdad es que Liz, no comerse un chocorramo, o sea, como que tú te puedas dar el lujo de nunca comerte un chocorramo. En general, a veces hablamos desde nuestro privilegio, porque, sabes, yo puedo ir al mercado y yo tengo el dinero y tengo el acceso para escoger si compro el chocorramo o si me compro la torta vegana sin gluten, divina, hecha con cacao, traído de Arauca y bla, 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 espectacular. Y si puedo darme, que cuesta 7 veces más que el chocorramo, ¿sabes? Y probablemente eh, cuando tú estás como hablando con personas que tienen más o menos como tus mismos recursos económicos y tu mismo acceso a ciertos alimentos, entonces decir que claramente esa es la mejor elección es muy fácil porque tienes la posibilidad. Pero cuando estamos hablando con otro tipo de poblaciones en las que no hay acceso, no hay recursos, no hay tiempo, por ejemplo, para cocinar o algo así, entonces juzgar la elección del chocorramo como una mala decisión es mucho más problemático, porque como le dices, no sé, ¿sabes? A una persona que es habitante de calle o que está viviendo como en unas condiciones muy precarias y que el alimento que se puede costear es un chocorramo, ¿cómo le dices que el chocorramo lo está envenenando? Es como, parce, no tengo nada más que comer, ¿sabes? Entonces hay como que problematizar un poquito esos juicios tan generales que hacemos alrededor de la comida, de que una cosa es buena y otra cosa es mala. Es como hay que tener en cuenta todas unas circunstancias y un contexto alrededor de determinada elección. además que también el hecho de cambiar a lo que hemos estado acostumbrados durante toda la vida, si toda la vida hemos conocido, por ejemplo, ya que estamos hablando del chocorramo, y toda la vida hemos conocido el chocorramo, como llegar un día y decir, no, ya no voy a volver a comer chocorramo cuando era algo que te daba cierto placer o cierta emoción o como que, ¿sabes? Como que no es tan Sí. fácil, entonces genera frustración. Claro, sí, exacto, por ejemplo, y vuelvo como a lo importante que es tener en mente el contexto, porque si yo fui una persona que jamás en mi casa me dieron un chocorramo, no sé por qué estamos hablando del chocorramo, esto no es publicidad pagada, a mí no me gusta tanto el chocorramo, pero, pero digamos que si yo tengo una relación como neutra con el chocorramo y me da igual, y si me como eso me sabe súper dulce, porque, no sé, hace mucho no como chocolate, whatever, entonces para mí como que el chocorramo da igual, entonces tomo una elección, entre comillas, más saludable o más nutritiva, porque me da igual, versus una persona que, no sé, su papá venía cada 15 días a la casa porque siempre estaba de viaje y cuando venía a la casa le traía un chocorramo y juntos se comían el chocorramo, ¿sabes? Ahí hay como una
telaraña emocional mucho más compleja que hacen que cuando tú estés triste lo que quieras es irte a comer un chocorramo y que no te dé igual. Entonces, nuevamente, uno hace estos juicios muy a la ligera de esto es bueno y esto es malo, y eso hay que problematizarlo y hay que entender la complejidad que hay detrás del alimento, que no es tan blanco y negro, porque entonces el día que yo te quito a ti el chocorramo, tú que tienes como esa relación tan intensa con el alimento, y te digo que eso te está envenenando y que estás apoyando a las corporaciones del mal y pues sabes un montón de discursos que hay alrededor de, por ejemplo, la comida procesada. Eh, entonces, tú, o sea, aunque puedas entender eso a un nivel intelectual y racional, y que puedas entender que el chocorramo te hace daño y que no es la mejor elección, si te puedes dar el lujo de tomar una elección diferente, eh, lo único que quieres es comerte el chocorramo, porque para ti tiene otra relación emocional diferente y no te puedes comer el chocorramo, no te lo puedes comer, no te lo puedes comer. Probablemente a la semana vas a irte a escondidas a la tienda a comerte 7 chocorramos. Y entonces como el que el costo-beneficio también se vuelve problemático, ¿sabes? Sí. Porque obviamente la compulsión sí que nos hace daño en la salud física Ahí también. vienen Uh-huh. los atracones de comida, ¿no? Lo que tú dices. Sí. Uh-huh. A uno pasamos a 7. Sí, sí. ¿Y qué pasa? Que yo me siento mal conmigo misma. ¿Sabes? Que yo soy la que no tiene fuerza de voluntad. Yo soy la que falló. Yo soy la que fracasó. Entonces, al día siguiente, no sé, me prometo y le prometo a la Virgen y todos sus santos que no voy a volver a comer chocorramo nunca más. Y entramos como en unos ciclos viciosos que hacen que la relación con la comida se haga más y más compleja y que tenga como más capas de culpa y de como autoflagelación, y eso a nivel de salud mental no ayuda. Es verdad. Y Mm. ahorita hablabas un poco como que el 2020 fue el momento en que decidiste como volverte una banderada, siento yo, de la aceptación mental y de No la, oficial. y de la salud en todas las tallas, que quiero que hablemos también un poco sobre esto en particular, la salud en todas las tallas, ¿cierto? Porque tenemos también unas creencias de que si tú pesas tanto, si tu cuerpo luce de cierta manera, ya no es saludable. Ujú. Sí, la salud en todas las tallas es como un paradigma de la salud diferente al paradigma tradicional que se centra, que es pesocentrista, que asume que es como se educan, por ejemplo, la mayoría de los profesionales de la salud, con los que nosotros, no sé, nuestro médico, nuestro dentista, todos más o menos tienen ese mismo paradigma, que es que ser flaco es igual a estar saludable y ser gordo es igual a estar enfermo. Hay como una patologización de la gordura en nuestra cultura y por supuesto también en nuestros sistemas de salud. Y entonces se da por hecho, se da como por entendido que una persona que está gorda o en sobrepeso, entre comillas, lo que necesita es adelgazar para mejorar su salud y que todos los síntomas de su enfermedad o de sus dolores o lo que sea son siempre culpa de su peso. Y no, digamos, el peligro con eso es que no se le da un tratamiento equitativo a una persona que está en un peso corporal más alto que a una persona que es delgada. Ese es un privilegio de la delgadez. Si yo o tú vamos hoy al médico y decimos que nos duele una muela o que nos duele una rodilla o que nos duele un ojo, van a tratar ese problema. Si una persona gorda va al médico con esos mismos dolores, le van a decir que baje de peso. Entonces, hay como no solo un maltrato y una violencia usualmente alrededor de un paciente que tiene sobrepeso, sino también un mal diagnóstico. Usualmente una persona, por ejemplo, con un cáncer que tenga sobrepeso, se tarda mucho más en diagnosticar que una persona delgada. Una persona que está gorda va mucho menos al médico, espera a que ya esté como en una situación crítica para buscar apoyo médico que una persona flaca.
porque no quieren someterse a esa violencia, no quieren que vuelvan y les digan, baja de peso, como si eso fuera súper fácil, ¿no? Como si bajar de peso fuera un chasquido de dedos y ponerte las pilas y comer menos y hacer menos ejercicio. Porque entonces lo que propone la salud en todas las tallas, que no significa que seamos saludables en todas las tallas, a veces se hace como esa confusión, se genera esa confusión. Lo que significa salud en todas las tallas es que todos los cuerpos, independientemente de su tamaño, son merecedores de salud. Entonces es como un movimiento que aboga por los derechos de salud de las personas, sobre todo que no habitan en cuerpos privilegiados. Eso por un lado, y que hay personas que tienen, y esto es como de analíticas médicas, hay personas que tienen, que caen en índices de sobrepeso y obesidad, que tienen análisis médicos saludables, ¿sabes? Que tienen unos índices de colesterol, de glicemia, de triglicéridos que encajan en los parámetros normales, pero como su cuerpo no se ve delgado, entonces se asume que esa persona está enferma. Y eso no es necesariamente así. Y al revés, hay muchas personas delgadas que no por ser delgadas tienen unos análisis médicos que encajan en categorías de saludable. Entonces, es como hay que cuestionar, o sea, todos estos cambios de paradigmas son un poco como invitaciones a cuestionar esto que hemos dado por sentado por tanto tiempo, porque también hay diferentes tamaños corporales, ¿sabes? Así como hay personas que miden 1,50, hay personas que miden 1,90 y esa es como su genética y su composición corporal. Hay personas que naturalmente van a ser más grandes, más anchas, van a tener huesos más grandes, van a tener una distribución de grasa, músculo diferente, o sea, no es como que todos quepamos en la misma cajita. Lo que pasa es que con el peso se asume que es algo que está bajo nuestro control. 100%, que todos podemos moldear nuestro peso como queramos. Y así como, ¿sabes? A una persona que, no sé, que tiene una raza que no sea blanca, no se le pide que cambie su raza para que no sea víctima de la discriminación, del racismo, pues a una persona gorda sí se le pide que cambie su composición corporal para que sea respetada en la sociedad. Y eso no tiene ningún sentido. Y esa es como un poco la denuncia de los movimientos antigordofóbicos, que por supuesto yo no puedo ser abanderada porque yo no vivo en un cuerpo gordo, pero mi intención ha sido sobre todo como visibilizar qué significa tener un cuerpo privilegiado y como muchas de nosotras, con un montón de comportamientos, también lo que hemos hecho es perpetuar esa discriminación hacia personas en cuerpos más grandes. Genial, muy bonito, Palo. Muchas gracias. Bueno, no sé si las personas que están conectadas, de pronto alguna tiene alguna duda, alguna pregunta para Paloma, que nos quieran compartir. Y también que nos vayas contando un poco cómo pueden contactarte las personas, si quieren trabajar, por ejemplo, en estos temas específicos. Y otro tema también importante que me acabo de acordar, que he visto en tus redes últimamente también, y es el tema del yoga, ¿no? Que también el yoga es para todos los cuerpos y no también para los cuerpos privilegiados como la mayoría de personas lo creemos. Sí, Liz, y la mayoría de personas creemos que el yoga es para cuerpos privilegiados porque así es como se ve el yoga, ¿sabes? Cuando tú te metes a Google y pones yoga, te va a salir una mujer en cuerpo rubio, de pelo rubio, en cuerpo delgado, haciendo alguna maroma, ¿sabes? Ese es como el estereotipo del yoga, que en algún momento de la historia eso se fraccionó porque claramente no es ahí, pero el yoga ha sido una práctica que también ha sido como que se ha insertado mucho en este mundo del bienestar y del fitness y de lucir de cierta manera y sí, perder peso, etcétera. Y hoy en día pues hay como un montón de prácticas que son como yoga para perder peso y yoga para adelgazar, etcétera. Entonces pues parte también de mi intención ha sido crear en mi comunidad de yoga un espacio que sea mucho más inclusivo con cuerpos, no tanto, no quizá como con cuerpos muy diversos, porque lo cierto es que yo no trabajo con cuerpos tan diversos por la comunidad que tengo, pero sí un lugar donde
entremos como en un espacio de aceptación corporal, que usemos la práctica de yoga para trabajar aceptación corporal en lugar de trabajar como juicio y crítica corporal, que es lo que hacemos mucho como, no sé, en otro tipo de disciplinas deportivas e incluso también en yoga a veces, que es como exigirte más y como sobrepasar tus límites y estos discursos de no eres suficiente y just do it y sabes como este tipo que terminan siendo muy violentos para personas que hemos tenido dificultades con aceptar nuestros cuerpos. Entonces mi esfuerzo ha sido un poquito más por ahí, como por hacer de la práctica un lugar donde podamos cultivar aceptación con el cuerpo que tenemos hoy, de apreciación corporal, de reconocer toda esa capacidad divina que tiene nuestro cuerpo para darnos un montón de movimiento, de respiración, de agilidad y como ver ahí también su valor y no solo en cómo se ve en el espejo cuando nos despertamos que nos sentimos horribles, ¿sabes? Sí, como igual lo que decimos también, bueno, también desde mi práctica de yoga es como ser compasivos con nuestro cuerpo y entender que no todos los días tenemos también el mismo cuerpo, ¿no? Y que para Sí. la respiración, que es la que nos ayuda como a ir profundizando y bueno, ir como trabajando también a nivel corporal. Porque lo que decías, claro, si uno busca en Google, uno encuentra una imagen del yoga como muy definida, cuando si vamos al origen, el yoga además no es tanto físico, sino más a nivel, un Claro. trabajo interno que a nivel físico, que es lo que está occidentalizado. Ujú. Y filosóficamente, o sea, si tú lo agarras ahí como más a su origen, filosóficamente, pues en yoga el cuerpo es un vehículo y el cuerpo es una cosa como temporal, efímera e impermanente, ¿sabes? Como que ahí no debemos poner ni nuestra atención ni nuestro valor y justamente lo que queremos hacer es como desapegarnos del cuerpo, porque el cuerpo envejece y muere. Y eso se nos olvida todo el tiempo cuando estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en, no sé, hacer una parada de manos, que está bien, o sea, no quiero ofender a nadie que esté intentando hacer una parada de manos, pero es como donde está el valor, ¿sabes? Nuestro cuerpo es un vehículo, esto lo dice el curso de milagros y yo siempre vuelvo a él porque ahí es donde para mí tiene sentido. El cuerpo es un vehículo para comunicar el amor, y cuando uno lo entiende también por ahí, le puede como quitar esta densidad que tienen los juicios alrededor del cuerpo, que son como tan pesados y tan dolorosos, ¿sabes? Porque en últimas yo estoy trabajando todos los días con mujeres muy talentosas, muy capaces, que están haciendo unas cosas muy importantes por el mundo y que mucho de ese esfuerzo y de esa energía se ve mermada porque siempre tienen un ojo puesto en cómo se ven y en si su apariencia es correcta y en si van a ser aceptadas por cómo se ven. Y eso es como, o sea, para mí es como un desperdicio de talento femenino en el mundo. Nuestra energía no tendría que estar puesta en si el brownie que nos comimos tiene tantas calorías y lo tenemos que compensar con tanto ejercicio. Eso para mí es como una tristeza, me rompe el alma cuando escucho esas conversaciones porque hay demasiadas cosas bonitas que creo que las mujeres en general tenemos para ofrecer y se nos va ahí la vida. Y por eso también me dedico a acompañar mujeres en estos procesos para que compartan con el mundo todo eso que tienen para dar y no nos enfrasquemos tanto y no perdamos tanto tiempo, dinero, energía, recursos en cómo nos vemos. Así es, vale. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y ahora sí, No, Liz, gracias por invitarme. ¿Hay alguna preguntita? ¿cómo te pueden contactar? Por ahora no tenemos preguntas. Listo. Yo estoy en el Instagram Paloma y Caramelos y también tengo mi página de internet, palomaycaramelos.com. Y pues además de ofrecer estas clases de yoga como espacios para mí bonitos, para sembrar comunidad, para empezar a sanar y a reconectar con nuestro cuerpo, hago coaching personalizado con mujeres justamente para trabajar en sanar nuestra relación con el cuerpo y con la comida sin la intención de bajar de peso
y sin como falsas promesas alrededor del cuerpo, que eso me parece bien peligroso, como de prometer que con esta dieta mágica sí vas a perder todo el peso que no te gusta y sí vas a recuperar tu autoestima. No, pues esto es un proceso lento, durísimo, difícil muchas veces, pero vamos de la mano y vamos acompañaditos. Palo, y ya para despedirnos, cuéntanos de dónde salió Paloma y Caramelos. Ay, siempre me preguntan lo mismo. Y necesito inventarme una historia, como que tenía un gato que se llamaba Caramelo y se murió. No, en realidad, yo es que yo soy literata también de profesión, y yo tenía, cuando yo me empecé a dedicar al yoga, abrí un blog y el blog se llamaba Yoga y Caramelos. Y era un blog como de ser irreverente alrededor del yoga, porque ese también es un poco como mi tono de trabajo, o sea, yo siempre soy como un poquito peleona, irreverente. Y el caramelo es para mí como una de estos alimentos que entra como en la categoría de alimento malo, prohibido, que no debes consumir. Entonces, como que unir el yoga con el caramelo era un poco como, sí, decir, me vale madre esto y quiero hacer algo diferente. Y luego ya cuando empecé a hacer coaching y empecé como a generar mi contenido, pues mutó esto a Paloma y Caramelos. Pero sí, no es una historia tan especial. Que esa de Paloma irreverente me gusta. Debo. Sí, sí. A mí también, pero peleo un poco con ella porque en el mundo del yoga eso está mal visto. Entonces, ay, me cuesta un poco, pero ahí nos vamos reconciliando. Bueno, Paloma, muchísimas gracias por acompañarnos. No, Liz, a ti por invitarme, qué bonita comunidad que estás construyendo acá también y necesitamos más de estos espacios, como de charlar estos temas y empapar a la gente de otras alternativas. Muchas gracias. Un abrazo. Que estés muy bien. Muchas gracias Chao, a chao. todos y a los que se conectarán a futuro. Chao.